Hola, arrancamos con esta nueva exploración visual. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, sinceramente, es una auténtica pasada, básicamente porque toca el núcleo mismo de nuestra experiencia humana. A ver, constantemente escuchamos hablar sobre cómo alcanzar metas, cómo mejorar nuestra situación y cómo movernos por el mundo. Pero, ¿qué pasaría si la base de esa realidad que experimentamos todos los días estuviera siendo dirigida por fuerzas invisibles? Fuerzas que operan justo por debajo de nuestra conciencia. Bueno, pues hoy vamos a desentrañar exactamente este concepto, la fe consciente y nuestro poder interno. Vamos a mapear cómo la realidad no solo nos pasa, sino que la creamos. Y para arrancar, fijaos en esta cita. Hay una fuerza silenciosa que define la vida. No es el destino, no es la suerte. Normalmente tendemos a buscar las respuestas fuera, ¿verdad? Miramos a nuestro alrededor y le echamos la culpa al destino o a la mala suerte cuando las cosas no salen como queremos. Sin embargo, nuestra premisa central de hoy corta eso de raíz. Nos dice que hay una fuerza silenciosa marcando el rumbo y rechaza categóricamente que estemos a merced del azar. La idea aquí es que la vida está dictada por lo que uno, en lo más profundo de su ser, da por verdadero. Y ojo, no es lo que decimos de cara a la galería para quedar bien, sino esa certeza silenciosa y absoluta que llevamos por dentro. Sección 1. La fuerza invisible profunda. Vale, vamos a ir paso a paso para entender de qué está hecha esta fuerza y cómo cimienta nuestra percepción. Y sumerjámonos de lleno en esto porque aquí la terminología cambia las reglas del juego. Tradicionalmente, la palabra fe viene cargadísima de connotaciones religiosas o simplemente de una esperanza superpasiva. Ya sabéis, esa idea de cruzar los dedos y a ver qué pasa. Pero en este contexto le damos un giro total. Hablamos de una fe que crea. No es sentarse a esperar, es un acto sostenido. Creer no es un pensamiento que se cruza por la cabeza 5 segundos, es la acción deliberada de agarrar una idea y sostenerla en la mente hasta que echa raíces y se convierte en una realidad interna sólida como una roca. Es literalmente un músculo que hay que entrenar. Y claro, para entender por qué esto requiere tanto esfuerzo, tenemos que mirar nuestro punto de partida. Por un lado, tenemos el equipaje que traemos, las creencias heredadas. Desde que somos pequeños, nuestro entorno nos enseña qué es posible, qué podemos llegar a ser y, sobre todo, dónde están nuestros límites. El gran problema es que muchas de esas ideas limitantes se instalan en nuestra cabeza y viven ahí como si fueran nuestras, cuando en realidad son prestadas. En el lado opuesto vemos el contraste, la creencia consciente. Este es ese espacio donde podemos elegir de forma activa instalar una nueva idea. Nuestro mayor desafío es lograr cambiar el peso de nuestra existencia, pasar de lo que simplemente nos enseñaron a esa nueva realidad interna que elegimos a conciencia. Sección 2. La mente como observador. Entonces es justo en ese puente entre lo que heredamos y lo que elegimos donde entra a jugar un papel brutal nuestro cerebro. Y no como una simple esponja que recibe datos, sino como un participante activo. El punto crucial es este. No estamos hablando de una idea suelta y ya está. Es alucinante cómo convergen aquí tres disciplinas radicalmente diferentes. Por un lado, el estoicismo nos dice que no sufrimos por lo que pasa en el mundo, sino por cómo interpretamos lo que pasa. Luego, la espiritualidad tradicional nos habla de la fe como el motor de lo invisible. Y para rematar, la física cuántica que introduce el concepto del observador, sugiriendo que la partícula reacciona a quien la mira. O sea, desde la filosofía más antigua hasta la ciencia más puntera, todas apuntan a lo mismo. La realidad no es solo lo que es, la realidad es inseparable de cómo se ve. Pero bueno, moldear esa realidad no es un camino de rosas. Nos topamos de frente con nuestro principal antagonista, esa voz interna constante que todos tenemos en la cabeza. A veces es como un susurro de fondo que apenas notamos, pero siempre está ahí. Y hay que ser muy tajantes con esto. Esta voz no es simplemente ruido, no tiene nada de inocente. Es el volante de nuestra vida. Es una fuerza motriz que está continuamente dirigiendo nuestras decisiones y nuestra energía vital. Lo verdaderamente fascinante de estas frases, y también un poco aterrador, es lo universales que son. No puedo, no soy suficiente, esto no es para mí. Son frases súper cortas que parecen inofensivas, pero que en realidad actúan como muros de hormigón armado. Estas narrativas internas no están describiendo cómo es el mundo exterior, lo están imponiendo. Funcionan como directrices silenciosas que nos mantienen atrapados en la zona segura de lo que nos enseñaron cuando éramos pequeños. Sección 3. El punto de quiebre interno. Identificar ese ciclo limitante nos lleva al momento exacto en el que podemos darle la vuelta a la tortilla. Y todo empieza con esta profunda pregunta reflexiva. ¿A quién pertenece esa voz? El verdadero despertar, ese clic mental, ocurre cuando nos detenemos y cuestionamos a ese narrador, cuando nos damos cuenta de que esa voz cargada de dudas, de miedos y de limitaciones heredadas, en el fondo, no representa quiénes somos de verdad. Si entendemos que podemos observar esa voz, por pura lógica significa que nosotros no somos la voz. Y si no nos define, entonces tenemos la libertad absoluta de elegir no creerle. A ver, suena súper liberador, pero esta etapa es increíblemente difícil en la práctica. Y el motivo es fundamental.
Creer de una manera diferente incomoda muchísimo. ¿Por qué? Pues porque nos exige sostener una nueva convicción sobre nosotros mismos o sobre el mundo, justo en el momento en el que nuestra realidad material todavía no ha cambiado. Los resultados fuera aún no existen, pero el trabajo interno nos pide actuar y pensar como si ya estuvieran ahí. Es una resistencia activa contra las viejas evidencias. Y atravesar esa incomodidad, creedme, no es opcional, es absolutamente necesario. Sección 4. El acto de creación. Vamos a ver cómo se construye esto, porque una vez superado ese punto de inflexión entramos en la fase verdaderamente transformadora. Ya no se trata solo de quitarle la razón a la vieja voz, sino de levantar el edificio nuevo, el acto de creación en sí mismo. Y aquí entra la mecánica de la coherencia. No vale con repetir frases vacías mirándonos al espejo. Para que esa creación ocurra, necesitamos que 3 elementos estén perfectamente alineados: pensamiento, emoción y acción. Fijaos, si pensamos distinto pero el cuerpo sigue sintiendo el mismo miedo de siempre, no hay coherencia. Si pensamos y sentimos diferente pero nuestras acciones diarias siguen siendo exactamente las mismas, tampoco hay creación. Es la alineación absoluta de pensar, sentir y actuar distinto lo que genera un nuevo orden interno. Y cuando ese orden se establece, la vida inevitablemente empieza a responder. Y esto ilustra de maravilla cómo interactuamos con nuestro entorno. Más allá de lo que tenemos delante de las narices ahora mismo, existe un campo inmenso de posibilidades. Sin embargo, no todas esas posibilidades se van a materializar en nuestra vida. Y esa selección no es por azar. Únicamente aquellas ideas que sostenemos con una fuerza interna inquebrantable, con esa alineación brutal de pensamiento, emoción y acción, son las que logran cruzar el umbral y convertirse en una realidad tangible. Por lo tanto, este concepto de creer para crear desmonta por completo el mito del milagro instantáneo. No estamos hablando de un momento mágico de iluminación que te soluciona la vida para siempre. ¿Qué va? Esto es una práctica diaria, es pura repetición. Requiere que elijamos todos y cada uno de los días no volver a la comodidad de nuestro antiguo diálogo interno. Es el esfuerzo consciente de pensar, sentir y actuar en total congruencia con esa nueva realidad que queremos ver manifestada. Y todo este proceso de repetición y coherencia nos lleva al gran clímax de nuestro análisis. Esta frase encapsula todo el mensaje. No atraemos lo que queremos, atraemos lo que somos. Y lo que somos se construye, ladrillo a ladrillo, con lo que creemos profunda y silenciosamente. El simple deseo, ese querer cosas mejores desde el intelecto, no tiene suficiente fuerza magnética. El cambio real no pasa porque el mundo exterior mágicamente mejore. El entorno cambia cuando nuestra identidad interna se transforma, cuando de una vez por todas dejamos de dudar de nuestro propio potencial. Llegamos al final de nuestra exploración y la conclusión es brutal. Creer no es un simple acto de fe pasiva, es literalmente el acto de creación más potente que tenemos. Si nuestra vida externa es solo un reflejo de lo que asumimos como verdadero en lo más íntimo de nuestra mente, la gran pregunta queda flotando en el aire. Si erradicar esa voz del no puedo es el paso fundamental para empezar a moldear lo material, ¿cuál es esa nueva realidad interna que vamos a elegir construir a partir de hoy? Ahí lo dejo, una perspectiva fascinante para darle vueltas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Nos vemos en la próxima.